Bueno, hoy estamos contentos, estamos alegres. ¿Por qué? Porque hoy estamos celebrando, estamos conmemorando un año más, ¿verdad? De la resurrección de Cristo, su muerte y su resurrección de Cristo. Amén. Algunos, ¿verdad? Ya bien lo sabemos, a lo mejor a nivel mundial todos están en una celebración similar donde estamos conmemorando la resurrección de Cristo. Amén. Y cada año esto se recuerda y se celebra. Sin embargo, algunos quizás podrán decir, ¿por qué celebras a alguien que tú estimas y que murió? No sé si alguien se haga esta pregunta. Es decir, no sé si por ejemplo un familiar que a lo mejor algún día falleció, murió, tú cada vez que lo recuerdas, cada vez que haces la celebración, para ti es motivo de gozo, de alegría, o es motivo todavía de tristeza. Para algunos de tristeza, ¿verdad? Pero para nosotros que estamos en Cristo, para nosotros es motivo de alegría. Amén. Y déjame decirte que no solo murió, sino cómo murió. ¿Alguien sabe cómo murió? Murió en esa cruz, en una cruz. Y ahorita vimos parte de un video dentro del canto y nos describía una forma de cómo él murió. ¿Sabes algo? Se queda corto a lo que en realidad fue su muerte. Su muerte fue más que eso. Su muerte, no hay una película todavía que pueda describir cómo fue su muerte. Fue terrible la muerte de Jesús. Pero algunos podrían decir, la cruz no puede ser un símbolo de victoria, más bien de tortura. Amén. Para nosotros decimos, para nosotros eso es un símbolo de victoria. ¿Por qué? Porque ahí triunfó nuestro Salvador, porque ahí triunfó nuestro Rey. Pero para algunos decir, ¿cómo va a ser eso? Si en ese lugar, en esa cruz, murió, fue torturado, humillado, ahí murió. Algunos otros pueden decir, ¿cómo puede ser que es victoria? Más bien sería de tortura. Y algunos hasta pueden concluir diciendo, la muerte nunca, y menos de esa forma, podría ser un motivo de celebración. ¿Alguien está conmigo? Y escuchen, ya en los años de los discípulos de Cristo, cuando empezaron ellos a proclamar que la cruz representaba victoria, algunas de las culturas de los sabios y de esa época decían que eso era una locura. ¿Cómo podía la cruz representar victoria? ¿Cómo? Decían, no, estos están locos. ¿Cómo la cruz va a representar victoria? Si ahí es donde murió el Salvador. Amén. Escucha. Para muchos fue una locura, fue una necedad, fue un atentado, incluso dice contra la sabiduría. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra, es decir, el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Amén. Para nosotros la cruz representa el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él triunfó sobre la muerte. Amén. ¿Y qué es la muerte? En términos generales, no es algo deseado, ni es y no es un símbolo, y es considerada incluso para muchos un símbolo de derrota. Para muchos la muerte significa el fin, se acabó, ya no hay más. Colgó los tenis, dicen por ahí. Para muchos eso ya terminó, acabó el fin, acabó la carrera, fue derrotado. Incluso los que a lo mejor han muerto en
en situación de enfermedad, en alguna enfermedad terminal. Muchos dicen, fue derrotado por el cáncer, fue derrotado por el SIDA y no sé por cuántas más enfermedades. ¿Alguien ha escuchado? ¿Cierto? Pero para nosotros, para Dios no fue así. Más bien para nosotros fue un símbolo de victoria. ¿Por qué? Porque ahí triunfó Jesucristo. Amén. Y estoy seguro que nadie de los que estamos aquí quisiera morir. Sin embargo, tarde o temprano tendremos que confrontar esta realidad. Ahorita nuestra hermana decía, ¿cuántos quieren morir el día de hoy? ¿Nadie? Un hermano por ahí dijo amén. Está seguro de su salvación. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Nadie entonces quiere morir en este día, ¿verdad? Entonces, un día tenemos que confrontar esa realidad. Y la Biblia dice en Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Este verso, a lo mejor para muchos es un poco confuso, pero nos trae una gran enseñanza. La única manera de confrontar la muerte y verla como una victoria es saber lo que hay después de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Hay una vida eterna al lado de Jesús. Amén. Y escucha, ¿cómo podemos llegar a ese lugar? Muy bien. Antes de llegar a ese lugar hay una interrogante. ¿Qué pasará después de mi muerte? ¿Qué pasará conmigo, con mis seres que yo dejo? ¿Alguien se ha hecho esta pregunta alguna vez? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con tu vida si mueres el día de hoy? ¿Qué pasará con tu familia, con tus hijos, con tus papás, con tus primos, vecinos, amigos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de ellos? Escucha, la respuesta la vamos a encontrar en unas palabras que Jesús dijo, ¿verdad? Antes de morir. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Juan 11, 27 al 27. Dentro de este contexto bíblico está hablando cuando un hombre llamado Lázaro murió y Jesús va después a resucitar. Y fíjense lo que dice, aquí hay un encuentro con la hermana de Lázaro que se llama Marta. Y entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué le dijo? Yo soy la resurrección y la vida. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿A quién se lo estaba diciendo en ese momento? A Marta, porque su hermano estaba muerto. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es decir, el mensaje estaba para aquellos que murieron y para aquellos que todavía estaban en vida. Amén. Escucha, ¿crees esto?, le dijo el Señor. Marta responde, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Escucha, cuando dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que prácticamente dice Jesús es más importante que cualquier dicho que hayas escuchado de tu tío, de tu primo, de tu abuela, incluso cualquier refrán que tú hayas escuchado. Esta palabra es más importante que cualquiera que tú hayas escuchado. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Cristo afirmó, es decir, hizo una declaración, la victoria sobre la muerte y aún sobre la vida. ¿Qué hizo Jesús? Hizo una declaración que trae trascendencia hasta nuestros días. Él venció la muerte. Él venció a la muerte. Amén. Él la venció. Y no es una palabra cualquiera, no es un dicho cualquiera, es una afirmación. Y está aquí en la palabra de Dios. Amén. Podemos vivir con la certeza de que hay una vida más allá de la muerte. Y esta muerte puede ser buena, puede ser mala, puede ser feliz o horriblemente infeliz.
Escucha lo que dice la palabra de Dios en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, hay unos que ya murieron, ¿cierto? A lo mejor es un familiar tuyo, es un amigo, es un conocido, no lo sé. Pero la palabra de Dios dice que un día todos vamos a resucitar. Amén. La palabra de Dios dice que un día todos vamos a resucitar. Pero algunos dice que unos van a ser despertados para vida eterna y otros para vergüenza, es decir, unos para ser condenados perpetuamente en un lugar que se llama infierno. ¿Cuántos quieren ir allá? ¿Allá hay carne asada? ¿Nadie quiere la carne asada? No, ni yo tampoco. Escucha, pero esto no depende de Dios. Quiero que entiendas esto. Esto de pasar una eternidad en cualquiera de estos lugares no depende de Dios, depende de ti. ¿De quién depende? Diga conmigo, depende de mí. ¿Por qué? Porque exclusivamente es una decisión que tú y yo vamos a tomar antes de morir. Amén. Tú vas a decidir a dónde quieres pasar tu eternidad. Al lado de Dios o fuera de la presencia de Dios. Y esa decisión te va a tocar a ti, me toca a mí. Decidir aquí, antes de partir, antes de morir. Yo no sé si saliendo de este lugar Dios te llame a cuentas. Porque primero es lo que va a hacer Dios, te va a llamar a cuentas. Pero después dice que vamos a ser juzgados para vida eterna o para condenación perpetua. Es decir, hoy tú estás aquí, tienes la oportunidad de decidir dónde quieres pasar tu eternidad. ¿En la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren pasar su eternidad dentro de la presencia de Dios? Yo la quiero pasar. Así es que yo tengo que decidir hoy dónde voy a pasar mi eternidad. Y escucha, si creemos en Cristo, lo debemos demostrar con arrepentimiento de pecado y una firme decisión de seguirle a Él. Amén. Es decir, si yo creo lo que Jesús hizo ahí y quiero seguirle, yo necesito mostrar un arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento? De pecados. Dejar de hacer lo malo. Amén. Y tomar una firme, es decir, inamovible. La decisión que tú tomes el día de hoy va a ser firme, no se va a mover. Amén. Y esa decisión es seguirle a Él y no hay que vivir con el miedo de morir. Amén. Si tú tomas esta decisión, tú no vas a tener miedo a morir. Porque después de que mueras físicamente, vas a pasar una eternidad al lado de Dios. Amén. No vamos solos. Jesús dijo que Él viene a recibirnos y a acompañarnos mientras pasamos por esa puerta. Por eso Él ya se adelantó. Él está en una puerta y nos está esperando. Amén. Y si queremos ir por esa puerta, tenemos que caminar hacia Él. Amén. Y escucha lo que dice el versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Es decir, hay dos clases de personas en este mundo. Número uno, los que creen en Jesús y confían plenamente en sus promesas. Estos van a estar con Él eternamente. Amén. Le voy a volver a decir, los que creen en Jesús y confían plenamente en sus promesas, estos son los que van a estar eternamente con Él. Amén. Y escucha, los que no creen en Jesús y confían en cosas que nunca les podrán dar una vida eterna. Hay dos clases de personas, los que confían en Él y los que no confían en Él. Amén. Y escucha, estas personas que no confían en Él, en algo tienen que confiar. Y algunos confían en sus obras, algunos confían en su religión, algunos en sus méritos, es decir, lo que hacen. Ellos tienen una cierta esperanza, pero no hay una seguridad total
de que un día vayan a pasar una eternidad al lado de Cristo. Yo te hago una pregunta, ¿cuál de los dos quisiera ser? ¿De los que creen en Jesús y en sus promesas o de los que no creen o que creen en lo que pueden hacer o en lo que yo puedo hacer? Yo creo que todos quisiéramos la primera opción, creer en Jesús y vivir para Él. Y escucha también, hay dos posibles nacimientos y dos posibles muertes. Así como hay un nacimiento físico, cuando vemos que un bebé nace, ese nacimiento físico, tú y yo un día fuimos bebés y nacimos físicamente, amén. También hay un nacimiento espiritual, amén. Y esto es necesario, dice la palabra de Dios, para ver el reino de Dios. Y se realiza a través de un arrepentimiento de nuestros pecados y una fe genuina en Jesucristo. Es decir, una fe verdadera en Cristo. Amén. Y hay un pasaje en la Biblia, hay una charla de Jesús con un hombre que se llama Nicodemo, que no ha entendido esto de nacer otra vez. Y Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Amén. Hay una muerte física por la cual pasaremos todos, a menos de que Cristo venga y seamos llevados por Él en vida. Amén. Te voy a volver a decir porque a lo mejor viene ahorita y no estás enterado. Hay una muerte física por la cual pasaremos todos, a menos de que Cristo venga antes de nuestra muerte y seamos llevados por Él en vida. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Pero escucha, hay una segunda muerte. Hay una segunda muerte también. Así como hay dos nacimientos, también hay dos muertes. Y la segunda muerte es aquellos que negaron a Cristo, no arrepintiéndose de sus pecados, quizá creyendo en Cristo, pero no viviendo para Él. Estos son los que morirán físicamente. Si no están separados eternamente de Él, esto es la segunda muerte. Escucha lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero a los cobardes, ¿aquí hay cobardes? ¿No? Vamos a ver. A los que no confían en mí, ¿aquí confían en Cristo? A los que hacen cosas terribles, ¿aquí hay gente que hace cosas terribles? ¿No? Vamos a ver. A los que no me agradan, a los que han matado, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren falsos dioses y a los mentirosos, los lanzaré al lago de fuego, al lago donde el azufre arde en llamas, y ahí quedarán separados de mí para siempre. Esto es la segunda muerte. ¿Alguien se identifica con este pasaje? No los escucho. La Biblia es clara, que aquellos que no se arrepienten van a tener este lugar. Yo creo que nadie de los que estamos aquí quisiera ir a ese lugar. Yo creo que tenemos hoy que tomar una sabia decisión. Amén. Yo te hago una pregunta. ¿Quisieras vivir separado eternamente de Jesucristo? Te hago esta pregunta. ¿Te gustaría vivir separado eternamente de Jesucristo? No, ni yo tampoco. Pero escucha la pregunta que Jesús te hace. Y te hace esta misma pregunta que le hizo a Marta. ¿Crees que Jesús te puede dar vida y librar de la separación eterna con Él? ¿Tú lo crees? Solo aquellos que creen esta palabra quiero que se pongan de pie. Los que creen esta palabra, que Jesús te puede dar vida eterna y te puede librar de una muerte y una separación eterna con Él. Solo los que creen esta palabra, pónganse de pie. Quiero concluir con esto. Después de que Jesús hizo esta pregunta, ¿crees en esto? Marta le respondió. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús afirmó sus palabras al resucitar de los muertos.
Él es la resurrección. Jesús no quedó en una cruz. Jesús no quedó en una tumba. Jesús resucitó. Amén. Jesús resucitó. Él no está en esa tumba, no está en ese lugar. Él resucitó. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, si tú el día de hoy mueres, tienes la certeza de que el día de mañana que Dios venga, el día que nos levante del polvo, dice la palabra, te va a revivir y vas a ir una vida eterna con Él. Pero hoy tienes que tomar una decisión. Y todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Pero déjame decirte también, la palabra de Dios dice en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. ¿Alguien quiere negar el nombre de Jesús? ¿Alguien quiere confesar el nombre de Jesús? Y confesar el nombre de Jesús es arrepentirnos de nuestros pecados. Ya vimos el pasaje. ¿Alguien conoce los 10 mandamientos? ¿O los ha oído escuchar? Te hago una pregunta. ¿Has fallado en uno de esos mandamientos de la palabra, de la ley de Dios? Si has fallado, entonces eso te separa de Dios. Y no te los voy a enumerar, tú los conoces, tú lo sabes. Entonces lo que tú necesitas es arrepentirte de esos pecados, porque si no vas a tener una separación eterna de Él. Y ya vimos cuál es el lugar. Los que niegan, los que no quieren confesar sus pecados, los que no quieren vivir para Él, es el infierno. Y yo no creo que tú quieras ir a ese lugar. Te vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Crees esto? Si lo crees, debes hacer esto. Número 1, reconoce tus pecados y pídele a Dios que te perdone. Número 1, reconoce tus pecados y dile a Dios que te perdone. Y una forma de reconocer es decir, sí, Señor, he pecado, te he fallado. Y confesarlo. Y pedirle a Dios que nos perdone. Número 2, abrazar el perdón de Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz. Y número 3, arrepiéntete. Dale la espalda a una vida de pecado y sigue a Jesucristo. Si tú no le das la espalda a esa vida de pecado, déjame decirte que no importa que vengas a este lugar, las numerosas veces, las veces que te inviten, las veces que llegues aquí, tu vida va a ser separada de Él. Necesitas dejar de pecar, necesitas arrepentirte completamente, cambiar de rumbo, cambiar de dirección. ¿Alguien quiere hacer esto? Amén.